Nuestro Padre Celestial nos damos cuenta de que no es tanto lo que hacemos en este edificio, sino lo que hacemos después de salir de él, lo que realmente hará de este acto de adoración. Nos damos cuenta de que no es solo escuchar tu palabra y entenderla, sino aplicarla y hacer algo al respecto, lo que realmente hará que tu palabra sea eficaz, viva y activa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Nos damos cuenta de que lo que decimos con nuestros labios no será agradable a tus ojos, a menos que nuestras vidas confirmen lo que decimos y cantamos. Y por eso justo al comienzo de este día de adoración y esta mañana pedimos la ayuda del mismo Espíritu Santo para que nos llene de un deseo profundo de adorar como debemos, para comenzar algo en este servicio que continuará mucho tiempo después de que nos hayamos separado, para hacer de este, el primer día de la semana, un día santo, el día del Señor, para que cada día de esta semana sea también el día del Señor, para ofrecer nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, para que toda nuestra vida sea un sacrificio aprovechado en el servicio de nuestros semejantes y en la gloria de tu nombre. Oramos, entonces, por esta realidad y sinceridad. Oramos por una mente abierta que esté dispuesta a recibir cualquier cosa que tengas que decirnos. Oramos por la voluntad de ser lo que tú quieres que seamos. Que tu nombre sea glorificado en la tierra. Y lo que oramos por nosotros mismos, lo oramos por cada grupo de tu pueblo, donde quiera que se reúna esta semana. Bajo cualquier circunstancia, cualquier forma de adoración que usen, te agradecemos que no mires a la apariencia exterior. No nos ves como nos ven otras personas. Nos ves realmente como somos. Ves el interior de nosotros, el corazón de nosotros. Y oramos para que en nuestros corazones pueda haber esa pureza que has prometido. Benditos sean los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora, al considerar este tema tan importante del Espíritu Santo, oramos para que estemos listos para cualquier cosa que Él tenga para nosotros sobre nuestro Dios, contra cualquier cosa que no sea de Él, y abiertos a todo el poder que le has prometido a tu iglesia, para que podamos ser efectivos en todo lo que buscamos hacer. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su bien. Amén. Solo uno o dos versículos del Evangelio de Juan para presentar nuestro tema. Capítulo 14. Mucha gente conoce los primeros versículos del capítulo 14, en la casa de mi padre y muchas otras menciones, pero no debemos quedarnos ahí. Si queremos consuelo total, tenemos que seguir leyendo. Y aquí hay unos versículos, del versículo 15 en adelante. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consejero, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Versículos 25. Estas cosas os he hablado mientras aún estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y luego, capítulo 16, versículo 12. Tengo aún muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas ahora. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará más su propia autoridad, pero todo lo que oye hablará, y os declarará las cosas que están por venir. Me glorificará porque tomará lo que es mío y se los declarará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará lo que es mío
y se los declarará. Bueno, esta mañana quiero presentarles el tema que vamos a analizar en las próximas semanas. Y quiero intentar hacer algo tal vez un poco ambicioso, pero creo que les será útil. Quiero intentar llevarlos a través de toda la Biblia y cubrir todo lo que este libro dice sobre el Espíritu Santo. Estoy seguro de que esta es la única manera segura de comenzar a comprender firmemente lo que Dios realmente ha dicho. Entonces van a poder juzgar y discernir todo lo que sucede. Pueden probar todo y retener lo que es bueno. Pero hasta que no comprendan realmente aquí lo que Dios ha dicho acerca del Espíritu Santo, es posible que se engañen y se extravíen y tomen caminos equivocados que en última instancia no traen bendición para ustedes ni para nadie más, ni traen gloria al nombre de Dios. Ahora, he comenzado en la hoja, esta vez contándoles de una niña llevada a una iglesia de Inglaterra por primera vez y viendo al vicario llegar con un vestido largo y blanco y diciendo en un susurro que se pudo escuchar por toda la iglesia: ¿ese es el Espíritu Santo? Su madre inmediatamente la corrigió y le dijo: por supuesto que no. Y la niña, persistiendo con sus preguntas, como suelen hacer los niños, continuó diciendo: entonces, si ese no es, ¿quién es? Y en este punto la madre se estaba excediendo ya de su profundidad teológica y en todos los demás sentidos, y ella simplemente hizo lo que hacen los padres cuando se salen de control con las preguntas de los niños. Le dijo al niño que se sentara quieto y se callara. Pero esa niña tenía toda la razón al esperar ver al Espíritu Santo en la iglesia, y tenía toda la razón al hacer esas preguntas. Hubo un día en que Pablo, en sus viajes misioneros, llegó a un lugar llamado Éfeso, donde encontró un grupo de personas adorando a Dios, y a primera vista parecían ser iguales. Parecían ser cristianos. Parecían ser como el pueblo de Dios. Pero faltaba algo y al principio no podía identificarlo. Y finalmente se dio cuenta de lo que era. Se dio cuenta de que no había evidencia de la actividad del Espíritu Santo en ese grupo de personas. Entonces les hizo una pregunta muy importante que debería hacerse toda persona que profesa creer en Dios. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Su respuesta varía en diferentes versiones de la Biblia, pero todas equivalen a lo mismo. Y yo tomo una versión que tiene en su respuesta diciendo esto: nunca hemos escuchado que haya un Espíritu Santo. Es como decir, esto es una noticia para nosotros. Hemos escuchado acerca de Dios. En Hechos 19 veremos cuando lleguemos a eso que no lo hicieron. Parece que habían oído mucho acerca de Jesús, pero habían oído acerca de Dios, pero ciertamente no habían oído nada acerca del Espíritu Santo. Ahora ha habido un cambio notable en esto en los últimos 25 años. Supongo que hace 25 años difícilmente se escucharía al Espíritu mencionado en la iglesia promedio. Las principales iglesias protestantes de este país, difícilmente uno escucharía ahí al Espíritu Santo mencionado por los miembros. Algunos incluso han dicho que difícilmente escucharían al predicador hablar sobre el Espíritu Santo, excepto el domingo de Pentecostés, cuando se sintió obligado a hacerlo. Pero durante el resto del año, uno escucharía sermones sobre Dios y sobre Jesucristo. Creo ahora que hay un elemento de verdad en esto, de que hace 25 años el Espíritu Santo apenas era mencionado por los cristianos comunes que iban a la iglesia. Pero ha habido un cambio, y este cambio ha tenido lugar como resultado de una serie de tendencias, de factores durante los últimos 25 años. Así que ahora se está empezando a hablar del Espíritu Santo. Se piensa en predicar del Espíritu Santo en mayor grado que antes. Antes de que pudiera ser bastante acusado uno, como mencioné en la hoja, alguien dijo que había llegado a la conclusión de que los católicos romanos creían en una Trinidad
Padre, Hijo y la Santísima Virgen, y que los protestantes creían en otra Trinidad, Padre, Hijo y Sagradas Escrituras, pero que de su lenguaje no creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, esta situación está cambiando, y aquí están algunas de las razones por las que está cambiando. Voy a mencionar 6 razones, 3 de las cuales no son tan buenas, y 3 de las cuales sí lo son. Y voy a mencionar 3 no tan buenas como 3 que lo son por la sencilla razón de que debemos tener discernimiento y debemos ser capaces de pensar clara y directamente acerca de estas cosas. De lo contrario, podríamos tragarnos todo o rechazar todo, lo cual sería una actitud extrema e incorrecta. La Biblia no dice que no debemos aceptar todo lo que escuchamos, ni que debemos rechazar todo lo que escuchamos, sino que debemos probarlo y descubrir que no es tan bueno y dejarlo ir, y aferrarnos a lo que encontramos que es bueno. Ahora déjenme mencionar primero las 3 razones que no son tan buenas por el creciente interés por el Espíritu Santo. Una es una curiosidad intelectual. Hay quienes preguntan sobre el Espíritu Santo sin más motivo que el de que se trata de un área de conocimiento de la que saben poco y que les gustaría saber. Es solamente curiosidad intelectual. Este tipo de curiosidad estaría igualmente interesada en la sociedad de investigación psíquica, y lo menciono porque a menudo han ido juntos, y hay una curiosidad por lo oculto y lo sobrenatural en este momento, que también tiende a preguntar sobre el Espíritu Santo. Además, cuando Pablo llegó a Atenas, encontró un grupo de personas que siempre estaban listos para escuchar algo nuevo. El problema con la mera curiosidad es que tan pronto como está satisfecha, saldrá a buscar otra cosa, y por lo tanto, cuando alguien viene a mí, y la gente muy frecuentemente me dice, estoy interesado en el Espíritu Santo, ¿puede contarme más sobre este tema? La pregunta inmediata que yo les hago es, ¿por qué están interesados? Si es solo curiosidad, entonces dudo que decirles algo tenga algún valor duradero, o para uno o para cualquier otra persona. A veces es cierto que la curiosidad conduce a otra cosa. A veces es cierto que la curiosidad conduce a otra cosa. Moisés vio una zarza ardiendo y luego miró 2 veces porque las hojas todavía estaban ahí. Y se acercó un poco más por mera curiosidad y le dijo, bueno, me voy a dar una vuelta y veré esta extraña vista. Pero se encontró involucrándose con Dios. A veces la curiosidad intelectual ha llevado a un trato real con Dios que es saludable. Pero la mayoría de las veces, la curiosidad intelectual, tan pronto como se descubre, salta un poco más hacia algún tema nuevo y se dirige a la investigación psíquica o algo igualmente extraño. Ahora bien, la segunda razón que hoy no es tan buena para el interés por el Espíritu Santo es la insatisfacción emocional. Voy a utilizar aquí una palabra horrible que estoy seguro de que han oído, y estoy seguro de que se han preguntado qué significa. Existencialismo. Es una palabra difícil. La verán en los periódicos. Tarde o temprano nos encontraremos con ella. Y esta palabra es una nueva forma de pensar que se propuso por primera vez a finales del siglo pasado. Pero realmente se ha puesto importante en los últimos 20 años. Comenzó en Alemania y se extendió a Francia y ahora está afectando a Gran Bretaña. Y es una forma de pensar sobre la vida que dice algo así. El verdadero significado de la vida no se encuentra con la mente, sino con el corazón. Se encuentra en las emociones. Se encuentra en experiencias significativas, aquí y ahora. Y se encuentra cualquier cosa que te genere sentimientos acerca de la vida. Ese es el tipo de pensamiento que se ha extendido muy rápidamente durante los últimos 20 años. Y esto ha producido una búsqueda, particularmente entre los jóvenes, de experiencias emocionales significativas. Probaron el sexo, probaron el ruido, probaron las drogas, probaron el misticismo oriental,
Y los líderes de este movimiento fueron sin duda los Beatles. Y son un movimiento muy significativo. No obtuvieron un Nobel por este liderazgo, creo, sino por sus ganancias en dólares. Pero sin embargo, representaron la nueva búsqueda de experiencias emocionales significativas. Y los jóvenes de hoy están preparados para probar cualquier cosa que les produzca tales emociones, ya sea drogas, ruido o cualquier otra cosa. El peligro es que cuando ese tipo de pensamiento sea común, como lo es ahora, habrá un interés en el Espíritu Santo puramente como una experiencia emocional, un deseo de hacer un viaje en el Espíritu Santo, y es esta una de las características inquietantes de los últimos 20 años, y que no conduce a nada satisfactorio, porque solo ha tocado las emociones y no la mente y la voluntad. Es una fase muy pasajera. Es muy interesante que los jóvenes que han estado drogados a menudo están muy interesados en el Espíritu Santo. Por esa razón, parece una satisfacción emocional, una alternativa. Ahora, la tercera razón no tan buena por el nuevo interés en el Espíritu Santo es esta insuficiencia psicológica. Estamos viviendo en un periodo de estrés cerebral, de tensión emocional, y hay un rápido crecimiento de los trastornos psicológicos. Nuestros psiquiatras están muy ocupados, nuestras camas de hospital están ocupadas al 50% de personas con trastornos psicológicos y no físicos. Y este es el mundo occidental en el que vivimos. En un entorno en el que hay tensiones y un aumento de los trastornos nerviosos. Ahora, las personas con un trastorno nervioso, especialmente si tienen alguna conexión con una iglesia, en general son reacias a buscar ayuda psiquiátrica, lo cual es un error. Porque así como los médicos pueden hacer algo por mi cuerpo, los psiquiatras pueden ayudarme en mis trastornos emocionales, como los ministros pueden ayudarme en mis necesidades espirituales. Y necesitamos reconocer diferentes necesidades satisfechas por diferentes personas. Pero en general un cristiano o una persona que va de la iglesia con necesidades psicológicas tiende a buscar una experiencia espiritual que de repente se encuentra con ese trastorno psicológico, en lugar de buscar el tratamiento que durante un periodo de terapia les ayudaría a superar la insuficiencia. Por lo tanto, los cristianos hoy en día están bajo presión, y muchos están así. Entiendo que existe esta búsqueda de un espíritu, una experiencia espiritual que resolverá toda su timidez, su inferioridad, sus dificultades en las relaciones, etc. Esas personas, cuando oyen hablar del Espíritu Santo, invariablemente buscan una experiencia del Espíritu Santo. Es una respuesta a sus problemas psicológicos. Y se sentirán decepcionados, y tarde o temprano descubrirán que, aunque una experiencia del Espíritu Santo es una inmensa ayuda espiritual, no es necesariamente una respuesta a la insuficiencia psicológica. Bueno, ¿qué hay de malo en estas tres razones? Curiosidad intelectual, insatisfacción emocional e insuficiencia psicológica. Lo que está mal es esto, y se puede ver en la lente de todos estos tres grupos de personas que están buscando el Espíritu Santo para ellos mismos, no para los demás. Están diciendo: Señor, quiero que mi intelecto esté satisfecho, quiero que mis necesidades emocionales sean satisfechas, quiero que mis insuficiencias psicológicas se cumplan. Por lo tanto, estos tres motivos invariablemente conducen a una experiencia decepcionante del Espíritu Santo. Y he tenido que aconsejar a muchas personas durante los últimos 10 años que han tenido una experiencia decepcionante porque esta era uno de los motivos en sus corazones. Cuando Dios nos ofreció el Espíritu Santo a través de Cristo, nos ofreció el poder del Espíritu para otras personas. Y ese es el único motivo adecuado para buscar ser lleno del Espíritu Santo.
No para satisfacer mis necesidades, no para solucionar mis desórdenes, no para llenar mis emociones, sino para poder servir a otras personas en sus necesidades. Esta semana revisé los dones del Espíritu buscando cada don mencionado en el Nuevo Testamento y solo hay uno de todos esos dones dados para uno mismo. Todos los demás se dan para usarlos en otra persona. Y los dones del Espíritu no son regalos del Espíritu para mí, son regalos del Espíritu para otra persona a través de mí. Un don de curación no es para mí, es para pasar a alguien que está enfermo. Un regalo de conocimiento no es para mí, es para dárselo a un ignorante. Un regalo de milagro no es para mí, sino que es para dárselo a alguien que lo necesita. Todos los dones o regalos fueron dados y se dan para otro, no para mí. Y por lo tanto, si estoy buscando algo para mí, ya he bloqueado el canal. Ya he torcido la experiencia. Jesús dijo, esperen en Jerusalén. Esperen ahí hasta que reciban poder y luego podrán salir y ayudar al mundo entero. Entonces puedo salir y testificar a todo el mundo. Ese era su motivo. Y el motivo por el que estaban orando no era, Señor, tengo problemas psicológicos, lléname del Espíritu. Señor, tengo insatisfacción emocional, dame muchos sentimientos. Ellos decían, Señor, nosotros queremos ir a los confines de la tierra y ser tus testigos ante los demás. Y no podemos hacerlo sin tu poder. Así que sus motivos eran correctos. Déjeme seguir adelante. Simón el Mago era un hombre en Hechos 8 que era un prestidigitador profesional. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por la etapa en la que queríamos ser prestidigitadores. Creo que la mayoría de nosotros compramos trucos en la tienda de trucos para niños en la escuela. Hemos pasado por esa etapa. Yo también. ¿Por qué querríamos hacer esto? Tal vez porque queríamos deslumbrar a las personas. Queríamos poder hacer cosas que ellos no podían hacer. Queríamos impresionarlos rápida y fácilmente. Nada bajo la manga. Había este motivo en nosotros para poder hacer cosas que otros no podían hacer. Ser superior a ellos de alguna manera para tener un poder que ellos no tenían. Y Simón el Mago, en Hechos 8, vino a Pedro y le dijo, mira, si me das el secreto del Espíritu Santo, te pagaré dinero por él. Revelando de esta manera cómo él consiguió la mayoría de sus otros trucos. Y dijo, te voy a dar dinero, dame este truco. Y Pedro le dijo, al diablo contigo y tu dinero. Y lo dijo muy correctamente en lenguaje bíblico. Tu dinero perezca contigo. Pero es lo mismo. Y le dijo esto, Simón, estás buscando algo para ti. Este poder se da para dárselo a los demás. Bueno, ahora, ¿cuáles son las 3 razones por las que la gente se está interesando en este tema durante los últimos 20 años? Son 3 cosas, y estas son buenas razones. Una, la debilidad de la iglesia. La debilidad de la iglesia. Tenemos que enfrentar los hechos como cristianos, que la iglesia tiene una influencia decreciente en nuestra sociedad, en este país. Independientemente de lo que esté sucediendo con los números, y cada denominación importante informa una disminución en el número de miembros cada año, mientras que la población informa un aumento. No es tanto la cantidad, sino la calidad de la vida de la iglesia para que la sociedad continúe como un poderoso gigante que no se ve afectada por los cristianos dentro de la sociedad. Se toman decisiones en el Parlamento que no parecen verse afectadas por la opinión cristiana. La sociedad de nuestra nación avanza y las iglesias están ahí como una especie de pieza de museo en la sociedad. Pero la vida, como vive mucha gente, parece bastante ineficaz la iglesia. Es muy débil. Hace muchos años, la gente pensaba que si se pudiera reunir a todas las iglesias en un gran bloque de poder, en una sola organización, tendría el poder de mover a la sociedad, y esta fue uno de los motivos más importantes del movimiento ecuménico. Malcolm McRitch ha descrito traviesamente este movimiento como si le recordara a un grupo de hombres borrachos afuera de un pub, cada uno de ellos incapaz de mantenerse en pie por sí mismo, pero logrando sostenerse todos juntos.
Esto no es fuerza ni poder. Una de las cosas más esperanzadoras en el propio movimiento ecuménico durante los últimos 10 años ha sido que, a medida que las iglesias han llegado a conocerse más unas a otras, se han dado cuenta de que la mera unión no traerá más poder y que no es suficiente tanta reunión. Renovación es lo que necesitan las iglesias ahora. Es un desarrollo muy saludable. Por lo que estamos empezando a ver esto ahora. Si juntas 2 vasos de agua tibia, no terminas con un vaso de agua caliente, sino con un vaso más grande de agua tibia. Y si juntas 2 iglesias medio muertas, eso no las convierte en una iglesia viva, sino en una más grande, media muerta. Y hay una creciente comprensión entre todas las iglesias, en parte fomentada por la unión, en una relación más estrecha, de que lo que necesitamos es poder de Dios. Y eso simplemente no es juntar denominaciones. No trae más poder. Esto no nos permite poner la iglesia patas para arriba. En ese sentido, la debilidad de la iglesia ha hecho que muchas personas se preguntaran si Jesús tenía la intención de una iglesia tan débil. ¿Planeó esto? ¿No hizo más provisiones para la iglesia que decirnos que siguiéramos adelante en nuestra debilidad? Esto ha hecho que la gente regrese al libro, y este es el segundo factor, el estudio de las Escrituras. Y creo que ha habido más lectura de la Biblia por parte de la gente en los bancos en los últimos 10 años, y las personas en grupos pequeños han comenzado a volver a este libro y decir, ¿qué dice Dios acerca de la iglesia? Y descubren esto, que en los primeros días había una iglesia que puso al mundo patas arriba, una iglesia compuesta por un pequeño puñado de personas que ganaron al Imperio Romano en menos de 300 años. Encuentran un contraste sorprendente con la imagen de la iglesia actual. De hecho, la iglesia primitiva no puso el mundo al revés. En realidad lo estaba poniendo bien, pero todos los demás estaban al revés. Así que no lo vieron de la manera correcta. Pero estaban poniendo el mundo al revés, a los ojos del mundo, y en los ojos de Dios eran una iglesia poderosa, a pesar de que estaban formados por gente común, a pesar de que sus ministros no habían tenido formación teológica, a pesar de que sus miembros eran en su mayor parte esclavos. Ahora, ¿cómo hicieron esto? ¿Tuvieron el impacto que causaron? ¿Cómo llevaron a la gente a Cristo en cantidades tan grandes? ¿Cómo pudieron extenderse y moverse por todo el mundo? Esto era un movimiento, no una institución. Era una comunidad dinámica. La respuesta, cuando se estudia el Nuevo Testamento, es muy simple. La respuesta está en 3 palabras. El Espíritu Santo. Si lees el libro de los Hechos, como lo hacemos los domingos por la noche, descubres que el Espíritu Santo se menciona 40 veces en los primeros 12 capítulos. Es su historia. Él es quien les trajo el poder y los capacitó para hacer tales cosas. De modo que la debilidad de la iglesia, descubierta cada vez más en los últimos 20 años, ha llevado a la gente a mirar la Biblia nuevamente. Y eso los ha llevado a ver el secreto de la iglesia primitiva, que no era solo creer en Jesús, sino un poder del Espíritu Santo que los ha llevado a hacer una tercera pregunta. ¿Son estas cosas para hoy? ¿Podrían suceder ahora? ¿O ha habido algún cambio radical en la iglesia y en el propósito de Dios desde aquellos días? Para decirlo sin rodeos. ¿Es el domingo de Pentecostés una conmemoración de algo que pasó? ¿O es la posibilidad y la promesa de algo presente? Esa es la pregunta. Ese estudio bíblico ha llevado a la gente a preguntarse esto. Sobre los milagros que están ocurriendo. Leen sobre las sanidades. Leen sobre la expansión de la iglesia con poder y dicen, ¿estas cosas terminaron? Y eso me lleva a la tercera cosa que ha promovido el interés en el Espíritu Santo, y esa es la difusión del pentecostalismo en el siglo XX. Aquí doy 3 razones que creo que son buenas.
que han aumentado el interés en el Espíritu Santo, la debilidad de la Iglesia, el estudio renovado de la Biblia y, en tercer lugar, la difusión del pentecostalismo. Bueno, este es el grupo de protestantes que más rápido crece en el mundo. Probablemente el grupo protestante más grande, con unos 50 millones de personas en el mundo. Y todo esto ha sucedido desde 1907. Es una historia notable. Y creo que es la más importante de nuestro siglo. Y esto ha causado que otros cristianos, en los últimos 25 años, se sentaran y tomaran nota. Y se preguntaron si no tienen razón. Y la razón por la que solo se ha planteado como un tema durante los últimos 25 años es doble. Primero, solo en los últimos 25 años los pentecostales han dejado de ser considerados una secta o un culto como los testigos de Jehová, y otros cristianos se han dado cuenta de que son completamente ortodoxos en sus creencias, en el Evangelio y en Cristo. Y por lo tanto ha habido relaciones entre los pentecostales y otras denominaciones durante los últimos 25 años, que no existían antes de esto. Esto traería el problema. Y el otro factor es que las cosas que han sucedido hasta ahora, dentro de los círculos pentecostales en los últimos 25 años, han estado sucediendo en otras denominaciones también. Principalmente los anglicanos o los episcopales, como ellos se llaman en Estados Unidos. En Estados Unidos entre presbiterianos y luteranos, y en Inglaterra después de los anglicanos, en la mayoría bautistas. Pero algunos metodistas, por ejemplo, en Cliff College el lunes pasado, descubrí que la universidad y los estudiantes han sido profundamente influenciados por el pensamiento y por la actuación del Espíritu, y se han beneficiado enormemente en esto. De modo que por estas dos razones, el antiguo pentecostalismo, que comenzó con un ministro metodista de Oslo y un vicario anglicano en Sunderland, en el norte de Inglaterra, que comenzó en 1907 y creció a partir de ahí y se extendió por todo el mundo. Más bien, estrictamente, creo que comenzó en Los Ángeles, pero en Inglaterra comenzó en 1907 como uno de los subproductos del revival galés, del renacimiento galés, y se extendió a otras partes de Inglaterra después de eso. El viejo pentecostalismo y lo que ha llegado a llamarse el nuevo pentecostalismo, que ha surgido dentro de las otras denominaciones, incluso entre los católicos romanos. Bueno, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Aquí hay tres razones por las que la gente está más interesada hoy en el Espíritu Santo que hace 25 años. Espero que todos estén interesados, porque si no lo están, me preguntaría si realmente han leído ese libro correctamente, la Biblia. Todo cristiano que esté realmente preocupado por ser dinámicamente eficaz para el Señor Jesús, está interesado en el Espíritu Santo, porque parece que no hay otra manera de ser eficaz. ¿Qué hacemos ahora entonces acerca de esto? ¿Nos apresuramos a doblar la esquina para otra iglesia o qué hacemos? ¿Empezamos a convertirnos en vagabundos espirituales como muchos, por desgracia? ¿Y comenzamos a correr de un pequeño grupo a otro grupo buscando algo en ello? ¿Quedando insatisfechos con todo? ¿Pasando de uno a otro grupo? Lamentablemente ha habido tanta división como bendición sobre este tema, debido a acciones imprudentes y apresuradas por parte de aquellos que buscan y por parte de aquellos que no querían que buscaran. Y hay necesidad de sabiduría y amor y paciencia. ¿Pero qué hacemos? Una vez le preguntaron a un predicador negro en Estados Unidos el secreto de su eficacia como predicador, y él respondió así: pensar claro, oro ardientemente y luego simplemente me dejo ir. Ese es el orden correcto. Poder pensar con claridad, después orar con entusiasmo y luego dejarse ir. El problema es que muchas personas prefieren comenzar con el número 2, es mucho más emocionante, pero por desgracia si comienzan con el número 2, no tendrán la comprensión para poder discernir lo que es y lo que no es del Espíritu. Por lo tanto, pueden ser engañados, por lo que durante los próximos domingos por la mañana vamos a pensar con claridad. Espero que veamos lo que la Biblia realmente dice sobre esto, hasta que estemos bastante claros en nuestras mentes lo que Dios tendría para nosotros.
y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y luego espero que, habiendo pensado que estamos claros, no nos detendremos ahí, sino que oremos intensamente y busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando nos bendice, dejarnos ir. Finalmente llega un acto de sumisión, cuando literalmente perdemos el autocontrol. Ahora, perder el autocontrol sin la presencia del Espíritu Santo trae caos, división, desorden y el desastre, porque entonces nadie tiene el control y la histeria puede tomar el control. Pero si el Espíritu Santo alguna vez debe controlar, llegará un punto en el que renunciaremos al autocontrol y dejaremos que Él tome el control. Es ese punto que muchos de nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Queremos religión, queremos ser cristianos, queremos ser los mejores que podamos, siempre que todavía tengamos el control de nosotros mismos. Pero los 3 pasos del predicador negro son los secretos del poder espiritual. Pensar claramente, orar ardientemente y luego dejarnos llevar, y el Espíritu Santo se hará cargo. Durante 3 años, nuestro Señor hizo que los discípulos pensaran claro. Les enseñó, les abrió la verdad, y particularmente la noche antes de morir, les enseñó paso a paso sobre el Espíritu Santo. Creían que estaba todo claro. Entre su ascensión y Pentecostés oraron intensamente. Eso es lo que estaban haciendo, pero en el día de Pentecostés, creo que es un buen resumen, decir que ese fue el día en que se soltaron e hicieron cosas extraordinarias y descubrieron que Dios salvó a 3.000 personas ese día. Bueno, se suponía que serían unos 15 minutos y resultó ser un poco más. Pero no me importa con esta serie. Solo voy a trabajar de manera constante a través de la Biblia y simplemente nos detendremos cada día cuando el reloj diga detenernos. Y continuaremos el próximo domingo. Así que ahora déjenme llegar al lado más positivo que quiero abordar esta mañana. Quiero tomar estas 3 palabras, el Espíritu Santo, y tratar de ayudarlos a ver lo que significa cuando hablamos del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir? En inglés se dice Holy Ghost, que es fantasma también. Es quizás una frase más aterradora para los niños pequeños. Y hace poco mis hijos me preguntaron todo acerca de este Espíritu Santo y qué significaba la frase. Bueno, la gente puede ser muy difusa. Así que veámoslo. Estas 3 palabras significan 5 cosas. Y es posible que no las entendamos todas esta mañana. Pero significan 5 cosas. Vitalidad, pureza, personalidad, deidad y Trinidad. El Espíritu Santo son esas 5 cosas. Veámoslas ahora una por una. Primero que nada, vitalidad. La palabra espíritu significa vitalidad en la mayoría de los idiomas antiguos. Las 3 palabras, aliento, viento y espíritu, son la misma palabra. E incluso en inglés, entendemos las conexiones entre las 3 palabras, aliento, viento y espíritu. Por ejemplo, hablamos de esperar hasta que tenga aliento o tener mi segundo aliento. ¿Qué queremos decir? Que el aliento sale más fácilmente, o si estás sin aliento, has perdido el aliento, no tienes más fuerza. Ahora entienden por qué aliento y viento son la misma palabra. ¿No son ambas aire en movimiento? Entonces cuando respiro es un poco de viento, literalmente. Y por eso mi aliento, estoy sin aliento. El viento y el aliento son lo mismo, lo entendemos con esa conexión. ¿Pero por qué espíritu y aliento cubren el mismo significado en las Escrituras? La respuesta es muy simple. No sé si alguna vez han estado presentes cuando una persona ha muerto. Si lo han notado, invariablemente exhala y el viento se detiene. El aliento cesa. En el momento en que entregan el espíritu, eso es lo que sucede. Y se puede entender por qué, en el lenguaje antiguo, sin saber todo lo que ahora sabemos sobre hechos médicos y biológicos, cuando una persona exhalaba su último suspiro, la frase utilizada era renunciar al espíritu, dejar el viento, dejar el aliento.
el espíritu, el viento. Todo se unió y es muy interesante que cuando Jesús murió en el momento de las 3 p.m. en la cruz, ese día terrible, una versión dice que entregó el ánima, otra dice que entregó su espíritu, y una versión en inglés moderna dice que exhaló su último suspiro. Y todas estas son traducciones válidas, porque la palabra utilizada puede significar aliento, viento o espíritu. Ahora tomamos esta colección de 3 palabras en una sola palabra, espíritu. Siempre que la Biblia usa la palabra espíritu, significa espíritu de aliento, de viento. Significa, en otras palabras, energía de vida. Tienen una hermosa imagen al comienzo de la Biblia de Dios dando el beso de la vida a un cuerpo. Era un cadáver que nunca había vivido. Un cadáver que Él creó. Dios sopló en él y su aliento entró en el cadáver y el cadáver comenzó a respirar. Y la vida y la energía ahora estaban en ese cuerpo. Y Adán se convirtió en un alma viviente. La vida vino del aliento. Y si el beso de la vida te ayuda a pensar en el aliento, cómo traer la vida, entonces, por supuesto, pueden usar esa imagen. Podemos ir un poco más allá. Y hay una complicación acerca de esta palabra en el idioma hebreo que mencioné el domingo pasado por la tarde y la repito para aquellos de ustedes que no pudieron estar aquí. En el idioma hebreo hay 2 palabras para respiración. Una es la respiración silenciosa e imperceptible, que apenas se nota, y la otra es la respiración pesada de un asmático o de una persona que ha estado corriendo 1 kilómetro y que respira fuerte y la respiración se vuelve difícil y ruidosa. Y la palabra para la respiración tranquila es neshama, que es una palabra suave, y la palabra para la respiración fuerte es ruach, que es una palabra fuerte y ruidosa. Y lo interesante es que cada vez que se menciona el aliento de Dios, siempre es esta palabra dura, ruidosa, fuerte y poderosa. En otras palabras, si hubiera sido la palabra suave, simplemente habría significado vida como existencia. Pero como es la palabra dura, significa vida como energía. Algunas personas existen pero parecen no tener energía. Tal vez se sientan así a veces los lunes por la mañana. Saben que tienen existencia pero no tienes energía. Estás vivo, pero solo por poco. Y no dirás cuán viva está esta persona cuando no tiene energía. La palabra ruach significa existencia y energía en uno. Vida real, vida vital, vida abundante que te permite hacer cosas y por lo tanto el soplo de Dios no solo hace que una persona apenas viva, sino que la llene de energía. La mueve con poder y vitalidad para que no sea un cristiano medio vivo, alguien que solo va a llegar al cielo por la gracia de Dios, sino que son cristianos vivos, dinámicos y vitales. Y tienen energía espiritual para que cuando oremos, oh, aliento de Dios, sopla sobre nosotros ahora y se mueve dentro de nosotros. Cuando oramos así, estamos orando por energía, no solo por existencia. Recuerdo que una vez tuvimos un fotógrafo de un periódico que quería presentar la iglesia y su vida en un periódico. Y me preguntó si podía tomar fotografías de la congregación en el culto. Bueno, yo le dije que sí, después de hablar con los diáconos. Cuando vimos las fotografías, lamentamos la decisión, y la televisión está descubriendo muchísimo sobre los servicios de transmisión, y si alguna vez te televisan el servicio, tendrás que comportarte lo mejor posible. La cámara se da cuenta cuando tienes la cara larga. La cámara se da cuenta cuando estás sin vida cantando, y el predicador se da cuenta también, y tal vez ustedes también lo noten, en el predicador. Pero esta es la diferencia que hace el Espíritu de Dios para adorar, por ejemplo, de apenas vivo, simplemente existiendo en la iglesia y simplemente cantando a través de la rutina y la energía dinámica vital en la que estás poniendo lo mejor de ti y cantando sin parar. Ya sea que el coro lo apruebe o no, y haciendo un ruido bastante fuerte.
Esta es la diferencia. Proporcionará energía para la adoración, y no solo existencia. Pero el soplo de Dios hizo cosas extraordinarias en los días del Antiguo Testamento. Dividió el Mar Rojo, y cuando sopló el viento, hizo retroceder el agua del Mar Rojo. Fue un vendaval muy fuerte. Cuando el viento sopló las aguas del Mar Rojo, Moisés lo llamó el soplo de tus narices. Esta es una frase maravillosa, el soplo de las narices de Dios. Dios estaba respirando fuerte para dividir el Mar Rojo, y eso te da una idea de lo que pensaron sobre el soplo de Dios. Cantamos un himno y lo vamos a cantar en un momento, o menos, pero quiero por el resto del día hablar una línea de que me da vergüenza. Tal vez no cantemos ese verso suave, ya que el aliento suave nunca habría dividido el Mar Rojo, y cuando llegó Pentecostés, ese vendaval era un vendaval. Soplaba viento fuerte, era de fuerza 10 y más. Esto fue lo que escucharon. No suave como el aliento de un susurro. El aliento de Dios es vitalidad y energía, vida que mueve las cosas, y cuando sopla un vendaval, las cosas se mueven. Les dije el domingo pasado que de los vendavales en las Islas Shetland, vi mi contenedor de basura cruzar la calle sin tocarlo desde la ventana de mi estudio, en una de esas tormentas de allá arriba. Llegaba hasta 120 millas por hora, es un vendaval, y cuando llega un vendaval nos conmovimos. Una señora una vez me dijo: gracias por ese sermón, pastor, me conmovió. Y tengo miedo de haber sido un poco travieso y no santificado, pero le dije: ¿a dónde? Porque esa era la prueba de la adoración real. Vuelvan a lo que estaba diciendo antes. Si alguien realmente está buscando una experiencia emocional, una especie de emoción, una especie de patada, un viaje en el Espíritu Santo, esa persona puede ser conmovida, pero no será movida en ninguna parte. No será movida a donde debería estar. No será empujada por el Espíritu Santo. No será instada a hacer algo al respecto. Pero donde el Espíritu de Dios sopla sobre nosotros, van a suceder cosas. Y cuando estudio los Hechos de los Apóstoles, veo una iglesia en movimiento, una iglesia que está siendo arrastrada por el viento, una iglesia que tiene sus velas izadas. Y antes de Pentecostés, las velas estaban izadas y estaban orando: Señor, sopla sobre nosotros el aliento de Dios, llénanos de vida nueva. Tenemos la maquinaria, tenemos la iglesia, toda esperando y lista. Estamos orando, estamos esperando, pero ahora necesitamos que sople, ponte en marcha. Y Dios sopló. Voy a decir una cosa más, y tengo miedo que después nos tendremos que ir. Lo segundo que me dice la frase del Espíritu Santo es pureza. Pureza. Una de las razones que encuentro personas que temen al Espíritu Santo, y encuentro personas que temen, que no tienen necesidad de tener miedo, es porque la Biblia describe que no se nos da un espíritu de esclavitud al miedo, sino un espíritu de amor, de una mente sana y de poder. No hay nada que temer al Espíritu Santo, pero encuentro que algunas personas tienen miedo porque saben perfectamente bien que hay otros espíritus afuera que pueden dar experiencias similares y engañar y extraviar al pueblo de Dios. Permítame tomar 4 ejemplos. Voy a tomar 5 para estar al día. La intoxicación con alcohol. Permítanme vincular eso con las drogas, porque el alcohol es una droga, al igual que el té y el café, y las drogas suaves. El alcohol es más fuerte, y las drogas son un poco más fuertes, llegando hasta las más fuertes. La intoxicación con cualquier droga, ya sea heroína o alcohol o cualquier otra intoxicación, produce síntomas notables, similares a estar llenos de un espíritu. Es por eso que el día de Pentecostés los discípulos fueron acusados de estar borrachos. Y por eso Pablo, en Efesios 5, dice: no se emborrachen con vino, sino que estén llenos del Espíritu Santo. Y canten. Y cantar es una característica de las dos experiencias, al menos en cierta etapa. Así que la intoxicación es como si fuera otro espíritu, y es muy interesante que a los licores embriagadores muchas veces se los llama espíritus, o algunos de ellos lo son, precisamente porque tienen el mismo efecto del espíritu dentro de un hombre. En segundo lugar, está la histeria masiva, que es una cosa que
no viene del cielo, sino que generalmente viene de la tierra. Y existe una técnica para desarrollar la histeria colectiva que funciona cada vez mejor, cuanto más grande es la multitud. Esto puede arrastrar a la gente, a los adolescentes, en los conciertos de pop para que puedan comportarse con una histeria colectiva, que puede ser algo similar a un grupo lleno del Espíritu Santo, y sin embargo diferente. En tercer lugar están aquellos que temen la manía religiosa, y existe tal cosa como manía religiosa. No siempre tenemos razón al decir quién la tiene. Festo le dijo al gran misionero Pablo: Pablo, estás loco, estás fuera de ti, estás esquizofrénico. Eso es lo que le dijo. Has estado leyendo demasiados libros, tienes manía religiosa. Pablo no la tenía, pero algunas personas sí la tienen. Y finalmente hay posesión por parte de demonios y espíritus malignos, y eso se sabe y puede suceder, y los espíritus malignos pueden imitar y falsificar dones espirituales para engañar al pueblo de Dios. Entonces todo esto es falso y equivocado. Y la gente tiene miedo del Espíritu Santo porque saben que hay otros espíritus que pueden conseguir algo similar. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que hay solo un Espíritu Santo. Espero que no piensen que esto es irreverente, pero creo que les hará entender lo que quiero decir en sus mentes. Dios no sufre de mal aliento. Cuando sopla, es limpio y puro. Y los resultados no pueden ser distintos a esto. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, esto producirá el fruto santo al que está obligado. Y una de las formas en que puedes probar los espíritus es por sus frutos y ver. ¿Qué resultado da esta persona que dice estar llena del Espíritu Santo? ¿Está más viva para Dios? ¿Más llena de amor por Jesús? ¿Más llena de amor por otras personas? ¿Más ansiosa por adorar a Dios en espíritu y en verdad? Entonces es el Espíritu Santo que ha hecho esto. Ningún otro espíritu puede hacer eso. Y por eso cuando digo el Espíritu Santo, me refiero al único espíritu en el universo que puede producir cosas santas, personas santas, amor santo, actitudes santas. Ningún otro espíritu puede producir eso. Otros espíritus producen personas orgullosas, personas discutidoras, gente que destruye, que divide, gente que destruye en lugar de edificar, personas que destruyen una comunidad por su orgullo y por su crítica, personas que destruyen la obra de Dios. El Espíritu Santo edifica la obra de Dios. Y toda la iglesia es edificada y crece y se fortalece. Por eso el Espíritu Santo me habla de pureza. El próximo domingo veremos las otras cosas que mencioné: personalidad, deidad y Trinidad.